iniciar este evento que hemos preparado en el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me presento brevemente. Mi nombre es Javier López y actualmente estoy sirviendo como director de este Instituto de Investigación Jurídica en la Autónoma. Y en esta ocasión, pues, me, me han dado pues la, la oportunidad para presentar los resultados de esta investigación realizada por el colega investigador, el abogado César Rivera. Así que antes que nada, pues les doy la bienvenida. Les agradecemos que se tomen el tiempo para estar presentes en este espacio y platicar sobre la temática que pues, está incluso puesta en la pantalla sobre el tema de la educación. Desde el discurso político, desde el discurso de la economía y desde otras disciplinas, desde el discurso de la psicología, por ejemplo, se hace mucho hincapié en la importancia, en el concepto, en el rol, en las transformaciones que han tenido los procesos educativos, cómo estos deben ser habilitantes para que una persona pues pueda acceder y desarrollarse plenamente como un ser humano. Sin embargo, desde la visión jurídica ha sido pues muy poco el abordaje, muy poca la investigación que se ha realizado sobre esta temática. Las decisiones que desde el plano político se han tomado alrededor del tema, pues siempre tienen pues esa carencia, ¿verdad? De tener un fundamento que respete nuestras condiciones sociológicas y nuestras condiciones económicas. Por lo tanto, esta investigación que desarrolla el abogado César Rivera, pues intenta poner en un plano de actualidad esta temática del derecho educativo. Particularmente, pues me llama la atención y felicito que la postura desde la cual se aborda esta investigación sea una postura de la complejidad, la complejidad social. O sea, vivimos en un mundo ya no tan departamentalizado, sino en un mundo integrado, en un mundo conectado y evidentemente los procesos educativos, los procesos de formación de ciudadanía, pues forman parte de otros elementos sociales que es necesario también tenerlos en cuenta a la hora de fomentarlos y a la hora de regularlos. Así que bienvenida a esta investigación que, como me imagino se platicará más adelante por parte del investigador y sus comentaristas, se van a referir también un poco al rol que cumple la institucionalidad de cara a la satisfacción de un derecho humano, que es como es el derecho a la educación, y a la consideración de los otros actores que participan también en estos procesos. El tema es altamente novedoso, ¿verdad? Este tema no pierde actualidad, al contrario, es necesario refrescarlo y creemos que con esta investigación pues se está aportando también un importante, no un granito de arena, sino un importante elemento para la mejor comprensión y para la mejor toma de decisiones con respecto al fenómeno de la educación. No es una casualidad, no es un accidente que desde la Universidad Nacional también se hagan investigaciones en este tipo, aun cuando la universidad tiene una misión específica que es el nivel de la educación superior. Evidentemente, dentro de nuestros espacios académicos, se forman personas que están vinculadas precisamente a los procesos pedagógicos de las tempranas edades. Y entiendo también que entre nosotros, el día de hoy existen personas también, investigadores, que han dedicado su vida, ¿verdad? Y su carrera, su trabajo profesional y académico
a reflexionar sobre estos temas, por lo cual, pues, creemos que esta intervención va a ser muy, muy, muy fructuosa. Con esto también quiero aprovechar particularmente para saludar al profesor abogado Pablo Pacheco, con quien ya hemos compartido otros espacios académicos, y agradecerle pues su presencia aquí. Sabemos que, por lo que me ha contado el abogado César, usted en esta ocasión, abogado y profesor Pacheco, va pues, a hacer algunos comentarios sobre la investigación y de antemano pues le agradezco pues el tiempo que le dedica, ¿verdad? A compartirnos sobre su experiencia y sobre todo sus puntos de vista, ¿verdad? Y las ideas que le genera este trabajo desarrollado por el profesor César Rivera. Así que sin más, nuevamente agradecerles el tiempo y esperamos que esta jornada pues, pueda ser de lo más fructífera y de lo más informativa posible. Muchas gracias y bienvenidos. Sí. ¿Ya? Bien, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación y, bueno, muchísimas gracias al compañero Pablo y muchas gracias pues, a todos los asistentes por el interés en el tema y sobre todo pues, por su interés de conocer un poco más sobre esta investigación. Bien, pues como bien lo decía el doctor López el tema principal de la investigación pues es el derecho educativo hondureño y específicamente pues se ha centrado o ha partido desde la consideración como una rama del derecho administrativo. Es así que, pues, a pesar de ciertas corrientes que lo consideran un derecho independiente y que lo consideran como pues, una rama del derecho propiamente dicha, se ha seleccionado este corte epistemológico a razón de la complejidad normativa que tiene el sistema educativo, que está regulado por un sinnúmero de reglamentos, un sinnúmero de leyes y sobre todo la integración normativa que exige lo que es el derecho educativo, ya que recordemos que estamos tratando desde el punto de vista complejo de lo que se considera la comunidad educativa. Es decir, estamos hablando desde el punto de vista de servidores públicos, los maestros que tienen su carrera administrativa, tienen sus derechos, sus deberes, sus obligaciones. Tenemos involucrado también lo que es el derecho a la educación de la población como un derecho social. Así que los alumnos, además de tener ese componente de ser parte de la sociedad, recordemos que también son sujetos jurídicos vulnerables y consecuentemente pues también tienen toda una normativa de protección y de regulación de lo que son sus derechos. Y más recientemente, quizás con el reconocimiento de la sociedad civil, es decir, el reconocimiento de los actores sociales y de su influencia que pueden tener sobre la administración pública, también contamos con este otro actor que es la sociedad, la comunidad, reconocida como un actor social que puede influir sobre las decisiones que tome el Estado sobre ciertos servicios públicos. Es así que encontramos otro sujeto del derecho educativo y cada uno de estos sujetos tiene sus propios derechos, cada uno de estos sujetos tiene sus propios deberes y sus propias obligaciones, lo que convierte el derecho educativo inevitablemente en un área del derecho sumamente compleja. Es así, pues sea parte de la consideración del derecho desde este punto de vista. No sin antes, pues me quiero referir a los agradecimientos o a la dedicatoria que le he dado a esta obra, que realmente pues lo comentaba con una compañera de aquí del instituto ahorita por la mañana, siempre se dice que los resultados de una investigación son como un hijo, y especialmente esta investigación para mí, pues yo le guardo mucho cariño y le he dado mucha dedicación. No porque sea la mejor, ni porque sea la primera investigación que he hecho, sino por todo lo que ha significado para mí, toda la motivación que tuvo desde el inicio
que pues yo comencé con este tema. Es así que pues se los he dedicado específicamente pues a los profesores en mi familia. Especialmente se lo he dedicado a mi mamá, quien pues fue mi maestra del jardín de niños. Se lo dedico a mi hermano, a René Mauricio, a mi cuñada, a Jessica, que también se desempeñan dentro del sistema educativo. También, muy especialmente, se lo he dedicado a mi prima, Ana Gabriela, y pues a mi tía, pues a María Elena, que todos ellos forman parte del sistema educativo hondureño en los diferentes niveles que podemos tener dentro del mismo, y realmente han servido de inspiración y de motivación para mí en la dedicación de la docencia, ya que pues, como profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, realmente es por ellos que, pues que finalmente pues yo tengo una identidad docente, es decir, antes de ser abogado, antes de mis títulos académicos y antes de todo lo que podría mencionar de mi experiencia como profesional, frente a mis estudiantes, yo me identifico como docente, asumo la responsabilidad de ser docente y toda esa vocación y toda esa responsabilidad que lleva. Y esto pues es gracias a ellos. Y realmente pues se los dedico con mucho cariño y con mucho amor. Y pues a lo que vamos. Así que pues comenzamos con lo que es la presentación de los resultados. Después de ese corte epistemológico que les comentaba al inicio de considerar el derecho educativo como una de las ramas del derecho administrativo y especialmente formar parte de este paradigma de la hipercomplejidad del derecho, podemos llegar a la conclusión que el derecho a la educación tiene al menos 3 dimensiones. Es así que, primero, recordemos que el derecho es uno de los derechos sociales, es decir, es uno de aquellos derechos que se consideran totalmente necesarios y sin los cuales el ser humano no puede alcanzar su pleno desarrollo y el pleno goce y disfrute de sus otros derechos. Porque después de todo, recordemos que hay una clara relación entre educación, democracia y libertad, porque es a través de la educación que el individuo comprende el mundo, se hace cargo de él, entonces alcanza su máxima independencia, y recordemos que esa independencia y el criterio propio es lo que conlleva una plena libertad del ser humano. Es así que como derecho social, hemos podido identificar que el sistema educativo hondureño y el derecho educativo hondureño, después de la última reforma con la Ley Fundamental de Educación, podemos decir que lo que aspira el Estado de Honduras a través de la educación es una educación posmoderna. Entonces, cuando decimos que queremos una educación posmoderna, a lo que nos estamos refiriendo es que hacemos y nos afrontamos y nos preparamos como sociedad para esa hipercomplejidad social de la sociedad hipercomunicada, que más que todo lo que afecta son los valores específicamente los valores sociales. Y es que normalmente escuchamos mucho por ahí que la sociedad ha perdido sus valores, pero definitivamente creo que desde el punto de vista de la posmodernidad podemos decir que no es que los valores han dejado de existir, porque los valores pues están relacionados a la experiencia y son inseparables del ser humano. Quizás el problema que enfrentamos como sociedad es que el contenido de los valores para cada ciudadano es un tanto diferente. Es así que decimos que estamos en una sociedad donde nos confrontamos la unidad versus la pluralidad, ¿de acuerdo? La simplicidad versus la complejidad, y todo esto al final de cuentas pues acaba afectando también temas como la democracia. Entonces, dentro de esta educación posmoderna, la Ley Fundamental de Educación incorpora todos los temas que desde el punto de vista sociológico le hacen frente a esta hipercomplejidad social. Es así que podemos encontrar que incorpora principios como la gestión del riesgo, por ejemplo,
Entonces, nos habla de la gestión del riesgo ambiental, ya que manda que se debe de tener una educación del respeto de los recursos naturales, que se debe de tener respeto por las futuras generaciones, así que también incluye el concepto de derecho ambiental intergeneracional, la gestión del riesgo, aquel riesgo que se gesta en una generación, pero que se sufre o se enfrenta por generaciones futuras. También, por ejemplo, incluye la dialogicidad, que es una de las formas de la convivencia social, que más que todo lo que intenta evitar es el paternalismo o cualquier otra forma disfuncional de relación entre el individuo, entre el ciudadano y el Estado. Por ejemplo, eso en cuanto a la educación que aspiramos como Estado. Ahora bien, también esta nueva ley incluye un concepto que es bastante actual, como lo es la base de la meritocracia o la base meritocrática. Y esto quiere decir que la educación, el conocimiento como base de la educación, no solo se considera como aquel elemento sin el cual el individuo no puede alcanzar plena realización y sin el cual el individuo no puede alcanzar la plena efectividad de sus otros derechos fundamentales y derechos humanos, sino que también como sociedad reconocemos ese conocimiento. Es así que podemos ver, por ejemplo, cómo en la ley, en los diferentes reglamentos de educación, se encuentra el reconocimiento social hacia el conocimiento. Es decir, que no solamente tenemos derecho a aprender y a producir conocimiento, sino que también tenemos derecho, en el sistema hondureño, a que se nos reconozca ese conocimiento y a que se nos reconozca esa producción de conocimiento que hacemos. Es así que como podemos ver que los diferentes sistemas de educación, el formal, el no formal y el informal, todos aspiran todos aspiran al reconocimiento social, es decir, todos aspiran compulsivamente a convertirse en educación formal. Así, por ejemplo, la educación informal, que es digamos, el elemento más simple de la adquisición de conocimiento, que es la experiencia, que es nuestro cotidiano, aspira a convertirse y a reconocerse, a que se reconozca nuestra certificación o la posesión que tenemos de ese conocimiento. Así, por ejemplo, por X o Y motivo, pues digamos que, por ejemplo, de forma informal, usted aprende otro idioma, puede pedir el reconocimiento social y consecuentemente el reconocimiento legal de ese mérito que usted tiene, realiza una prueba de proficiencia, realiza una prueba de competencia de lenguas y así ese conocimiento informal se convierte en no formal. Y inclusive el no formal, que es aquel que no es sistemático y que no conlleva la obtención de un grado académico, también puede ser reconocido dentro del sistema formal. Así, por ejemplo, ciertas asignaturas o ciertas clases que tienen un trasfondo más práctico y más cotidiano, también pueden ser convalidadas. Por ejemplo, por algún motivo, pues usted tiene experiencia, tiene su educación no formal o tiene conocimiento de informática, por ejemplo, este derecho compulsa a convertirse, a ser reconocido por el sistema formal, es decir, a ser reconocido por las escuelas, a ser reconocido por los colegios y a ser reconocido por las universidades. Esto a través de la convalidación de los exámenes de suficiencia, por ejemplo. También otro de los elementos que es de base democrática de nuestro sistema educativo dice respecto a la movilidad entre los diferentes sistemas de educación, entre los diferentes que tenemos de educación a distancia, presencial para adultos, etcétera. Es el pleno reconocimiento del conocimiento que se adquiere en cada uno de ellos y su efectividad que tiene en nosotros, en el reconocimiento, en la convalidación de esos derechos. Así que también podemos decir que todas las normativas actuales de nuestro derecho educativo aspiran a eso, a
una educación para una sociedad posmoderna, que entre otros principios también incluye la tolerancia, ¿de acuerdo? También, entre otros principios, también incluye la diversidad como valor jurídico, especialmente la diversidad cognitiva, que es, después de todo, si todos tenemos derecho a aprender lo que deseamos, y que de hecho también incorpora, por ejemplo, que así como existe la libertad de cátedra para los docentes de investigar y enseñar lo que se investiga, también se reconoce la libertad de investigación del estudiante. Entonces, cada estudiante puede construir su propia área temática de conocimiento y, por lo tanto, pues eso también es parte de la diversidad cognitiva, poder incluir las diferentes formas y fuentes del conocimiento y el reconocimiento que se pueden tener como tal. Después de todo, no, el conocimiento científico no es el único conocimiento válido, y el reconocimiento de otros tipos de conocimientos válidos dentro de la comunidad científica también es parte de esta sociedad posmoderna y de la necesaria, del necesario reconocimiento de la multiculturalidad de nuestra nación también, por cuanto reconoce el conocimiento ancestral, reconoce el conocimiento cotidiano, reconoce el conocimiento de la experiencia y lo incorpora y lo reconoce dentro de los sistemas formales. Entonces, para concluir con esta dimensión del derecho a la educación como un derecho social, podríamos plantearnos entonces cuál es la utilidad jurídica de tener definido los fines y los objetivos que aspiramos como sociedad en nuestro sistema educativo. Pues bien, como dijimos que consideramos el derecho educativo como parte del derecho administrativo, podríamos decir que el establecimiento de la educación a la que aspiramos determina, consecuentemente, la legitimidad del sistema educativo, especialmente de los contenidos que se van a enseñar en los centros de educación. Consecuentemente, sirve para, y eventualmente podría servir para, impugnar o contradecir o pedir la regulación de los contenidos que se aprueban por la Secretaría de Educación, los contenidos que se aprueban por los centros no gubernamentales, porque cualquier tipo de contenido o cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de estructura o de malla curricular que sea contraria a estos principios y a estas finalidades, consecuentemente es ilegítima y consecuentemente es contraria al derecho. Así que de ahí la importancia de poder tener bien definido cuáles son los fines, cuáles son los objetivos de nuestro sistema educativo. Ahora bien, el derecho a la educación también es un servicio público. Es así que como servicio público también está regulado y dice respecto a la gobernabilidad de lo que es el servicio público. Entonces, el servicio público educativo está estructurado en torno a la pieza fundamental de la educación, que en este caso, pues son los docentes. Es así que dentro del plano de la educación como un servicio público, se hace destacar en los resultados de la investigación que la carrera docente es una carrera administrativa especial. Consecuentemente, recordemos que la especialidad de una ley lo que hace no es sino reconocer las peculiaridades de ciertas carreras administrativas, reconoce estas peculiaridades y las regula de una forma apropiada. Para poner un ejemplo, la carrera administrativa general está regulada por la Ley del Servicio Civil y ahí se establecen una serie de derechos y obligaciones y de deberes de los funcionarios y de los empleados públicos, pero que vale hacer notar que un empleado público de cualquier otra rama o de cualquier otra profesión no se puede comparar con el ejercicio docente porque
y este tiene exigencias propias de la persona que esté ejerciendo la docencia, tiene exigencias propias para la persona en sí, y consecuentemente se relaciona con los derechos fundamentales y derechos humanos del docente y de la sociedad en general. Por ejemplo, podríamos hacer una conexión entre libertad de pensamiento, ¿sí? Que esta deriva en la libertad de cátedra del docente. Entonces, este derecho que nos corresponde únicamente a los docentes, como lo es la libertad de cátedra y la libertad de investigación que le corresponde al alumno, a nuestros alumnos, podríamos decir que este derecho y este principio de el ejercicio profesional demanda una regulación especial, porque es necesario que dentro de las obligaciones y de los deberes podamos tener contemplada esta peculiaridad del ejercicio docente. Además, sin tomar en cuenta todavía toda la responsabilidad social que tiene el estar frente a la formación o la instrucción de las futuras generaciones. De esta forma, se destaca en esta parte de la dimensión de la educación como un servicio público la peculiaridad que en nuestro sistema constitucional la carrera administrativa especial de la carrera docente está regulada por la propia Constitución. Consecuentemente, pese a todas las reformas y aquí se hacen, digamos que es donde podemos ver la verdadera complejidad del derecho administrativo hondureño respecto al derecho a la educación, por cuanto demanda una integración normativa bastante compleja, donde pues tenemos que estructurar y definir correctamente dónde se ubica el Estatuto del Docente Hondureño frente a la Ley Fundamental de Educación, frente a los reglamentos, frente al reglamento de la carrera docente, porque cada uno de estos establece ciertos deberes y ciertas obligaciones para los docentes y consecuentemente también establece ciertas responsabilidades para ellos y para alcanzar la finalidad última de este derecho de los docentes, pues es necesario realizar una correcta integración normativa, algo que no obedece a los estándares de la estética jurídica. Ahora bien, respecto a los derechos de los docentes, me gustaría hacer énfasis que más que un derecho para los docentes, es una garantía de un Estado democrático. ¿De acuerdo? Porque recordemos que el pensamiento único es la base de cualquier tipo de régimen autoritario. Cuando se impone desde las estructuras del poder, lo que se debe de discutir públicamente, lo que se debe de cuestionar y lo que se debe de investigar, lo que estamos haciendo es coartándole a la sociedad ese derecho a la autodeterminación. Consecuentemente, más que considerar a los docentes como una clase privilegiada a razón de estos derechos que tiene, debemos recordar que no son privilegios para el docente, sino que son garantías para la sociedad para mantener sus estándares democráticos. Es así que cualquier tipo de derecho especial que se le pueda reconocer, debemos de reconocerle esa función social y debemos reconocerlo como un valor jurídico puramente democrático, más que profesional o más que gremial. Dentro del punto de vista del servicio público, también destaca, dentro de los resultados de esta investigación, la responsabilidad disciplinaria estudiantil, que esta es la de más reciente regulación y destaca por cuanto incorpora totalmente el reconocimiento de los derechos del niño. Es así que la responsabilidad disciplinaria estudiantil está concebida en el sistema educativo hondureño, más que como una función represiva, está concebida como una función pedagógica. Es decir, el objetivo de toda sanción de la responsabilidad estudiantil, es decir, toda sanción que se le impone al alumno a razón de su conducta, dice específicamente, dice respecto a lo que es
la oportunidad del alumno de comprender el porqué de su sanción, a comprender al alumno del porqué de la sanción hacia su conducta, de las implicaciones que su conducta tiene para el resto de la comunidad. Y esto no es más que el desarrollo, diría yo, que de aquella máxima que nos decía María Montessori, es que el niño no es un adulto pequeño con falta de información, sino que definitivamente es un ser humano en formación. Entonces, consecuentemente, toda esta parte también tiene una base democrática por cuanto permite la correcta convivencia de la comunidad educativa. Entonces, es así que el régimen disciplinario de los estudiantes es un tanto complejo, pues por las complejidades cognitivas que pueden tener los alumnos de los diferentes niveles. Vamos desde prebásica, con el primer grado, con el prekinder, como se conocía anteriormente, con 3 años, hasta adolescentes maduros, que son casi con 18 años. Entonces, también tiene esa base democrática de permitirle a la comunidad educativa ser un actor que construye sus propias normas de convivencia educativa. Así que la responsabilidad estudiantil también contempla la posibilidad de poder reglamentar esa convivencia a razón de la propia realidad de cada centro educativo. Entonces, también eso pues es digamos que es una de las cuestiones quizás más actuales, diría yo, que incorpora y que es acorde a los estándares internacionales de los derechos humanos y especialmente de los derechos del niño. Por ejemplo, se contempla que cualquier sanción que se le puede imponer a un alumno pierde su eficacia en cuanto éste ha entendido o ha reconocido que su conducta es contraria a la convivencia de la comunidad. Imaginémonos la sanción, qué sé yo, recordemos la sanción más el cliché, diría yo, poder expulsar al alumno del salón de clases. De acuerdo a esta nueva reglamentación, el alumno solo debe de permanecer fuera del salón de clases en tanto no ha entendido que su conducta está afectando al resto de la comunidad y que por lo tanto su conducta es ilegítima. Por lo tanto, la duración de la sanción debe de corresponder a lo que demore el alumno para entender y para reconocer las fallas de su conducta, y en cuanto lo ha entendido y ha enmendado su conducta, debería de ser reincorporado al grupo, por ejemplo. Entonces, esto pasar de la función represiva del derecho disciplinario a pasar a la función pedagógica, a la función formativa, definitivamente también tiene mucho que ver con una base democrática del Estado, definitivamente. Esta misma reglamentación incluye la responsabilidad de los demás actores de la comunidad educativa, que por mucho tiempo estuvo en un vacío legal y que pues también representa un avance verdaderamente bueno. Y es que se establece la responsabilidad del resto de la comunidad educativa, porque hasta anteriormente todos tenían, los únicos que tenían responsabilidad eran los docentes como empleados públicos y los alumnos como parte de la comunidad educativa, pero se dejaba por fuera la responsabilidad que tenían los padres de familia de cómo influyen sobre la conducta de los alumnos, de cómo influyen sobre la conducta del grupo. Se dejaba por fuera desde el punto de vista de la convivencia de la comunidad educativa, se dejaba por fuera, por ejemplo, la responsabilidad del personal de servicio, que es un tanto diferente a su responsabilidad como servidores públicos. También la responsabilidad de los otros actores. Es así que si estamos diciendo que reconocemos en nuestro derecho educativo, a razón de su dimensión de derecho social, todos los actores que la complejidad social actual demanda, consecuentemente estos también tienen que tener una regulación de su conducta para poder orientar su conducta a los objetivos y a las finalidades que nos hemos trazado como Estado. Ahora bien, la otra finalidad
perdón, la otra dimensión del derecho a la educación, pues es que es un objetivo público. Y con objetivo público nos referimos a que el objetivo del servicio público, cómo se presta, cómo lo estructuramos, cómo lo mejoramos y cómo lo cambiamos, es algo que nos interesa a todos como actores sociales. Es así que, como parte de una estructuración horizontal del Estado o de la relacionalidad del Estado, se permite la participación ciudadana. Y esto, pues, no es más que trazos de la última reforma constitucional en cuanto al orden democrático que tuvimos, que fue explícitamente, pues, el reconocimiento de la sociedad civil y, por lo tanto, la apertura de los órganos de Estado a la influencia de la participación ciudadana. Entonces, de la misma forma que abrimos el poder legislativo para que participen los ciudadanos con sus iniciativas de ley y con otras formas de incidencia sobre las decisiones del legislativo, así como abrimos el poder judicial, por ejemplo, a la participación ciudadana en la resolución de conflictos a través de los mecanismos alternos de resolución de conflictos, por ejemplo, con el programa de los facilitadores judiciales. También el Poder Ejecutivo se abrió después de la última reforma, que específicamente fue a través de la relegitimación del Estado después del golpe de Estado de 2009. También el Poder Ejecutivo se abre y permite la participación ciudadana para la fijación de los objetivos de una forma pública, esto es con la participación de la ciudadanía. Entonces es aquí donde comenzamos a hablar del reconocimiento del tercer sector. Sí, recordemos que el primer sector o el sector que eminentemente pues, se hace cargo de los problemas sociales, pues es el Estado. Entonces, el segundo sector que se encarga de resolver los problemas, pues es el sector privado, ¿de acuerdo? Porque recordemos que el Estado identifica problemas y los soluciona porque es su finalidad primordial, ¿de acuerdo? Pero también el sector privado identifica problemas y ofrece soluciones, tal vez no con un fin, digamos, un tanto sin lucro, sino que por el contrario, su fin definitivamente es el lucro, pero no podemos negar que la identificación de ese problema y ofrecer una solución también mejora la sociedad, y es ahí donde también se reconoce como el segundo sector. Así el empresario que identifica que no hay un medio de transporte en su comunidad y establece pues una ruta, se compra el bus y establece su empresa, está colaborando y está en desarrollo social y está solventando necesidades sociales. Pero ahora bien, cada uno de estos sectores tiene su propia finalidad. El Estado, pues garantizar los derechos fundamentales, y el sector privado, pues tiene esa finalidad de lucro. Pero también hay una parte de la sociedad que no tiene ninguna de esas finalidades. Por una parte, no persigue el poder, no persigue el poder público, ¿de acuerdo? No lo desea. Y desde el punto de vista teórico, un buen actor social, aunque le ofrezcan el poder público, no lo tomaría. De ahí que pues que hablamos totalmente de la identificación correcta de un actor social, porque un actor social, entiéndase como actor social todos aquellos que tienen la intención de influenciar las decisiones públicas. Encontramos aquí las organizaciones no gubernamentales, encontramos aquí las iglesias, encontramos aquí los patronatos y cualquier otra forma de organización civil constituida. Un buen actor social no persigue la obtención del poder y aunque se lo ofrezcan, no lo toma. Es así que de repente si vemos un actor social que se vuelve ministro, que se vuelve diputado, que se vuelve alcalde, deja de ser un actor social y se convierte en un actor político. Y no es que uno esté bien o otro está mal, sino que la correcta identificación nos lleva al correcto ejercicio del poder público que se les ha encomendado. Entonces, es aquí donde vemos lo del reconocimiento de la participación ciudadana.
¿De acuerdo? Y aquí nos lleva a la construcción de la política pública, que no es más que la construcción conjunta entre el actor público, que sería el gobierno, que es el que ostenta el poder político, con el involucramiento de los otros dos sectores, que uno es el sector privado y otro es la ciudadanía, el sector social. Dentro de la apertura que se tuvo dentro del Poder Ejecutivo, podemos decir que esta parte de la participación ciudadana en el sistema educativo es la única que quedó puramente estructurada en torno al objetivo social. Es decir, que es en el sistema educativo en el único donde la participación, donde no existe participación del sector privado. ¿De acuerdo? Es decir, se reconoce y es como una forma de ponerle límite para evitar formas indirectas de privatización, por ejemplo, que se le pone un límite y está estructurado única y exclusivamente a la sociedad, donde quien tiene la principal iniciativa son los padres de familia como miembros de la comunidad educativa, y quien estructura y lidera los procesos de participación ciudadana es el docente, ¿de acuerdo? A través de las organizaciones internas de su aula para poder permitir la participación ciudadana. Esto también, esta parte es importante por cuanto nos permite que evitar la desnaturalización de las formas de participación ciudadana en formas indirectas o anómalas de privatización. Porque los brasileños dicen que el problema de Brasil es el brasileño, y yo diría que el problema de Honduras es el hondureño. Todo proyecto, todo modelo teórico que se implementa, casi indefectiblemente llegamos a desnaturalizarlo y llegamos a establecer o a identificar problemas o a crear problemas que no era el objetivo, pero el problema no es del modelo o no es del diseño teórico que se le ha dado al modelo, sino de quien lo implementa, ¿de acuerdo? Entonces, tener claro cuáles son estas formas de participación ciudadana, de cómo se construye el objetivo público, nos contribuye a evitar desnaturalización de este proceso y nos contribuye a evitar que tengamos problemas sobre bases esenciales que hemos establecido como Estado para la educación, como lo es la gratuidad y la universalización de la educación. ¿De acuerdo? Entonces, con esto termino la presentación de los objetivos y solo quisiera recordarles la importancia de la delimitación de cada una de las dimensiones del derecho a la educación y su trascendencia tanto jurídica como social. Determinar qué tipo de educación nos hemos establecido como sociedad nos lleva a determinar y a poder cuestionar a quienes administran el sistema educativo los contenidos de, la legitimidad de los contenidos de y la legitimidad de la pertinencia de la oferta educativa. Lo podemos hacer como ciudadanos, podemos exigir un control. No necesariamente tenemos que estar pasivos y ver cómo se toman decisiones, porque sí tenemos la forma de poder reclamar y de poder pedir la tutela inclusive judicial de nuestros derechos y de nuestro interés legítimo como ciudadano para que se respete ese proyecto de Estado que hemos trazado. Reconocer y delimitar y ubicar la educación como un servicio público nos lleva a reconocer también que todos los derechos y obligaciones que tenemos los docentes en general, más que privilegios para nosotros como docentes, en realidad son garantías de democracia para la sociedad. Consecuentemente, como sociedad debemos de estar prestos a, desde un punto de vista sistémico, defender y apoyar estas garantías, porque al final es un interés colectivo de la sociedad para poder defender las bases democráticas de nuestro Estado. Y saber cuáles son los límites y las formas que tenemos de participación ciudadana nos ayuda a evitar la desnaturalización de estas nuevas formas de democracia directa o democracia participativa,
podemos evitar que lo desnaturalicemos y lo acabemos utilizando para desnaturalizar el sistema y nos lleve a formas anómalas de privatización del sistema educativo, o por el contrario también que nos lleve a formas o a propiciar actos de corrupción dentro del sistema o dentro del servicio público a través de estas nuevas formas de participación ciudadana. Porque para poner un ejemplo, el principal ejercicio de participación ciudadana lo realizamos a través de las asociaciones público-privadas. Pero desde el punto de vista teórico, era una forma de participación ciudadana estructurada en torno al sector privado, donde éste iba a identificar problemas sociales, iba a ofrecer una solución con fin de lucro, desde luego, pero después de todo es algo legítimo también, ¿no? Porque es parte de la creación y de la invención del ser humano y tiene que ser reconocida. Pero desde el punto de vista estatal, al menos desde 2010 hasta la actualidad, en realidad para lo que sirvió fue para desnaturalizar los procesos de contratación del Estado y saltarnos muchas garantías y muchas regulaciones de meritocracia, que lo que hacen es garantizar el acceso de todos los ciudadanos al acceso que tenemos a formar parte de los gobiernos de nuestro país. Entonces, delimitarlo y tenerlo claro nos ayuda a caer en estas formas de desnaturalización, caer en estas formas anómalas de ejercicio del poder ciudadano, y nos ayuda también a combatir la corrupción. Entonces, estas son las conclusiones, estas son las principales trascendencias que tienen desde el punto de vista jurídico y social para la administración de nuestro sistema educativo. Cada uno de los temas, pues obviamente tiene un desarrollo más profundo y más completo en el libro, que ya pues a partir de hoy está disponible para su descarga en versión digital. Y pues realmente espero que sea de utilidad, y ahora sí, pues creo que de acuerdo al cronograma, pues pasamos a escuchar los comentarios pues del máster Pablo Pacheco, que de hecho pues para mí una de las participaciones bastante pertinentes, porque dentro de la interdisciplinaridad de lo que es el derecho educativo, yo no pude encontrar una persona más idónea para poder hacer los comentarios, porque es una persona que ha ejercido la docencia por más de 20 años, tiene su licenciatura y tiene un posgrado en el área de educación, también es abogado y tiene un posgrado en el área del derecho. Así que desde el punto de vista de la interdisciplinariedad, pues yo no podría haber encontrado a alguien más idóneo, pues que pudiera pues dar sus comentarios y poder generar debate sobre esta obra. Así que, profesor Pablo, le concedo el uso de la palabra, es todo suyo. Adelante, abogado Pablo. Hola. Sí, podemos escucharlo. Bueno, muchas gracias. Buenos días, un placer desde acá, Olancho, Uticalpa. He estado escuchando esa valiosa disertación de mi compañero en el doctorado en Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras, el máster César Rivera, al que yo felicito por esa ponencia magistral que nos ha hecho en esta mañana. Ha hablado de varios temas, el derecho a la educación, que como todos sabemos es un derecho constitucional. Nuestra Constitución lo estipula, nos da ese
Uno de los grandes derechos es eso, ¿verdad? El derecho a la educación, porque a través de la educación, voy a decir que la educación es el acto trascendental en la vida del ser humano. Y también la Constitución tiene todo un capítulo dedicado a la educación y la cultura. Y dice que la educación y la cultura deben de ser parte integral, o deben ser partes integrales en la sociedad, en una sociedad democrática como la nuestra, como apunta nuestro compañero. También en ese libro, ese excepcional libro que él nos presenta, a él codifica, sistematiza el derecho educativo hondureño, que hay un derecho educativo, pero igual disgregado en códigos, en leyes, en estatutos, pero él hace una síntesis de todo lo que es el derecho educativo hondureño. Entonces, habla de la estructura del sistema educativo nacional, que está integrada por componentes. Hay un componente informal, formal y no formal, ¿verdad? Que son los componentes del sistema educativo nacional. También vamos a decir eso, que la educación es un acto trascendental en la vida del ser humano. La educación, porque hay ese debate, la educación vieja era mejor que la educación nueva. No es cierto. La educación cambia, la educación se va cambiando, es cambiante. De acuerdo a las demandas de la sociedad, vamos cambiando la forma de hacer educación. Entonces, la educación solo mantiene lo nuevo, lo bueno, aquello que sirve de verdad a la sociedad, pero lo caduco, lo superfluo desaparece de los planes y programas de estudio y va siendo sustituido por nuevos contenidos que pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Para qué? Pues para formar la personalidad del individuo. La educación no es formación, pero también es valores. Algo importante en la vida del ser humano es eso, la formación de valores que se hace en las aulas de clase. Cuando más es educado el hombre, el ser humano, más acerca a Dios. En contrario, cuando menos educado es, se acerca al bruto, se acerca al irracional. Somos seres humanos, somos susceptibles de educarnos. Porque las plantas se cultivan, el animal se amaestra, pero los seres humanos nos educamos. ¿Para qué? Pues para transformar la realidad circundante en la cual nosotros nos insertamos como sociedad. Entonces, habla él de los tipos de educación. Un libro muy completo, un libro muy interesante. Habla de las leyes que rigen el sistema educativo nacional. Hay una ley fundamental de educación cuestionada en estos momentos por los que son gobierno. Está diciendo que no sirve, que fue instituida con fines políticos. Hay muchas críticas a la ley fundamental de educación, pero esa ley fundamental de educación y sus 22 reglamentos fueron construidos de acuerdo a las demandas que exige la sociedad en cuanto al derecho a la educación en estos momentos. Hay un estatuto del docente, pero ese estatuto del docente es para regular la carrera docente, para regular el reclutamiento, la movilidad laboral y la cuestión dineraria, aumento de salario y todo eso. Pero la ley fundamental de educación es una ley más completa, o sea, que ya se derogó el reglamento de carrera docente. ¿Por qué? Porque choca con el estatuto del docente hondureño, pero
Estoy viendo en este libro del compañero César, el máster César, doctorando de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras, que es un libro que no tenemos que leerlo todos, aquellos que y los que están inmiscuidos en educación. No importa si estamos en el nivel prebásico, en el nivel básico, en el nivel medio o en el nivel superior de educación, pero debemos de conocer todo ese movimiento, toda esa perspectiva que hay sobre la educación, porque la educación cambia la vida. La educación trae excelencia a la persona que la posee y además sirve para que nosotros vivamos en mejores posiciones. No es que la persona que educada y que tiene preparación vive mejor que los demás, no es eso, pero sí, digamos, maneja situaciones trascendentales para su vida, maneja situación de salud, de riesgo. Entonces, eso es lo interesante. Y ese libro de César, pues, a mí me gusta, ya lo leí y hay que seguirlo leyendo. ¿Para qué? Pues para sistematizar, para concatenar todos esos momentos de la educación nacional y de verdad darle a la sociedad lo que la sociedad se merece. Entonces, ahí hablaba él de las políticas públicas. Entonces, las políticas públicas es la respuesta del Estado a las demandas de la sociedad. Entonces, buenos días, creo que es mi aporte en esta mañana y muy honrado de que se me haya tomado en cuenta para participar en este cónclave importante en la vida de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de el Máster César. Bien, al contrario, un verdadero placer poderlo haber compartido con usted y pues poderlo haber comentado y sobre todo escuchar en este momento sus apreciaciones sobre el contenido del libro. Pues nada, pues es que el libro está a descarga en versión digital. El link está disponible en la página del Instituto de Investigación Jurídica. Y pues nada, pues agradecerles a todos la comunicación del día de hoy. Si alguien tuviera algún comentario, o si alguien pues tuviera alguna consulta, pues este sería el momento apropiado para hacerlo. Como si no, pues realmente les agradezco a todos su participación y su interés por el tema. Siendo así las cosas, pues les deseo un feliz día y muchísimas gracias por su conexión. Hasta luego. Felicidades.